Como contenido de la actividad número 7 de legislación laboral, se tiene el material de la acta número 43, la cual expresa el día del 16 de noviembre de 2016 los hechos ocurridos en el parqueadero de la Clínica Los Rosales. Estos hacen referencia al caso del señor Hernando Grisales Ríos, el cual perdió la vida en condiciones adversas a la ejecución estándar de sus actividades laborales. Entonces se procedió con el adelantamiento del proceso judicial llevado por Ofelia Ríos Osorio, representante legal y madre de Andrea y Viviana Giraldo Ríos, hijas de la víctima. Las demandantes procedieron a llamar a juicio de Seguridad Nacional Sociedad Limitada, empresa para la que el señor Hernando Ríos prestó sus servicios como vigilante cerca de 15 años. El ente hizo la citación y en esta narró que el día 9 de septiembre de 2003 Hernando perdió la vida por causa de una herida por arma de fuego en el hemotórax derecho. Entonces, en recurso de justificación a lo dicho y motivo de citación, manifestaron que el área donde la bala impactó por lo regular se cubre con un chaleco antibalas, el cual el señor Hernando no portaba, dado que Seguridad Nacional Sociedad Limitada no suministró los elementos de trabajo propios para la ejecución y cumplimiento de sus labores del señor Hernando como vigilante. Por este motivo se citó a Seguridad Nacional Sociedad Limitada para que fuera condenada a pagarles la indemnización total y ordinaria de perjuicios causados por la muerte del padre de Andrea y Viviana Giraldo. Dichos perjuicios comprenden el lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios morales y el daño de vida de relación. Por ende, también se adjuntan los gastos del proceso judicial. No obstante, Seguridad Nacional dio respuesta a la demanda impuesta, exponiendo y aceptando que el señor Hernando sí prestó sus servicios durante el tiempo estipulado, también que también falleció a consecuencias de las heridas generadas por el arma de fuego, y como en ese momento el señor Hernando no portaba el chaleco antibalas, y que las demandantes representadas por Ofelia Ríos Osorio eran hijas de la víctima, de tal manera que Sociedad Limitada se opuso a las pretensiones del demandante y en su defensa propuso la excepción que nombró culpa grave del trabajador, o sea del señor Fernando, en concurrencia con actos dolorosos de terceros. Una vez expuestos los antecedentes y posiciones de las dos partes, se señaló en la sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Laboral de Circuito de Pereira, mediante el fallo pronunciado el 20 de agosto de 2008, el cual absolvió a Seguridad Nacional de Sociedad Limitada de todas las pretensiones formuladas en contra de ellos e impuso los gastos del proceso judicial a cargo de los demandantes. No estando conforme las demandantes con la decisión de la primera instancia, apelaron en una segunda instancia de sentencia de la Sala de Seguridad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el cual derogó la sentencia de primer grado y en lugar condenó a Seguridad Nacional Limitada a las pretensiones impuestas por los demandantes e impuso el gasto de los procesos entre las dos partes. Para explicar la decisión tomada en la segunda instancia, es necesario recurrir a los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, del inciso 1 del artículo 21 y artículos 56, 58 y 62 del decreto 1295 de 1994, el cual nos dice que el empleador está en la total obligación de evitar que el trabajador sufra daño con causa o ocasión de su trabajo y por tanto responde hasta por culpa leve. Con base a este decreto, se consideró que Seguridad Nacional no actuó con cuidado frente a su trabajador, ya que si le entregó un arma de fuego, también debió corresponderle un chaleco antibalas, por lo que presentó que no era de recibo las inculpaciones que se le habían hecho a señor Hernando por haber enfrentado a los malhechores. De tal manera, el tribunal concluyó que quedó evidenciada la culpa del empleador al no disponer de Hernando las medidas de seguridad apropiadas en orden de contrarrestar los efectos perjudiciales de un arma de fuego,
con la que se le dotó para el cumplimiento de sus labores de vigilancia y guarda. Y, como les pone el artículo 56 del decreto 1295 de 1994, se exige al empresario cautela y cuidado como máxima expresión de su principal obligación contractual de evitarle daños al trabajador. No conformes con la decisión, el ente demandado interpuso un recurso de casación, el cual concedió el tribunal y fue admitido por la Corte. Ante esto y con tal propósito, se formularon 5 cargos que fueron replicados o no fueron tenidos en cuenta, y la sala laboral procedió a estudiarlos y mediante esto notó algunas inconsistencias, las cuales dieron motivo a la sentencia de la Corte. Consideraciones de la Corte. La indemnización total y ordinaria de perjuicios ocasionados por el accidente de trabajo prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo existe la distracción de la culpa patronal, que establece que cuando los hechos muestran que faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. De modo que cuando se reclame esta indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa menos leve del empleador, y a este que tuvo la diligencia y cuidados requeridos para que quede exento de responsabilidad. En este contexto debe aclarar la sala si la empleadora actuó con la diligencia y el cuidado necesario para garantizar la seguridad y la integridad física del trabajador. Entendemos que el señor Arnaldo Giraldo Osorio estuvo vinculado a la demandada a través de varios contratos de trabajo, desde el 8 de mayo de 1997 hasta el 19 de septiembre del 2003, y que desempeñó el cargo de guardia de seguridad, que falleció a consecuencia de lesiones propinadas con arma de fuego por delincuentes que ingresaron a las instalaciones donde él se encontraba. La empresa le suministró un revólver calibre 38 de largo para la ejecución de sus labores y no le suministró un chaleco antibalas. Actuó la demandada con la diligencia y los cuidados necesarios para garantizar la seguridad e integridad física de su trabajador. De acuerdo a la resolución número 039 del 17 de diciembre del 2003, el Ministerio de Protección Social y del folio 89 al 91 pone de presente que el móvil que causó la muerte de Giraldo Osorio fue el hurto de su arma de dotación por parte de varios delincuentes, quienes, simulando ser empleados de una empresa de servicios públicos, ingresaron al sitio donde prestaba sus servicios. Con la resolución objeto de análisis, el ente gubernamental se abstuvo de sancionar a la demandada por cuanto los hechos que terminaron con la vida del padre de las demandantes no son violatorias a la norma sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales, debido a que la empleadora cumplió con las normas sobre los riesgos laborales a los cuales estaba expuesto Giraldo Osorio. De otra parte, si el fallador de segundo grado hubiese analizado en la inspección judicial las fotografías donde muestra las medidas de protección del lugar, las adecuaciones para su seguridad e integridad, dado que contaba con una puerta de barrotes de acero de dimensión de 8 metros de ancho por 3 de alto, el acceso era restringido y se encontraba asegurado con candado. Todo esto permite deducir que la empleadora se adoptó las medidas pertinentes para precaver los peligros que pudo prever. Igualmente, si el tribunal hubiese valorado el interrogatorio de parte absuelto por la demandante Ofelia Ríos Osorio, del folio 118 a 119, hubiera advertido que la sociedad cumplió con las obligaciones que le imponen los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 56, 58 y 62 del decreto del 1295 de 1994, ya que sin reparo confesó que Giraldo Osorio tenía mucha experiencia, ya que iba a cumplir 15 años en la empresa y tenía sus cursos correspondientes, los cuales necesitaba. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es preciso nombrar que la empresa capacitaba a sus trabajadores en escuelas especializadas,
que los supervisores pasaban revista 4 veces al día en los puestos de trabajo y le indicaban al vigilante la obligación de mantener cerrada la puerta de acceso y con candado. Al trabajador, además del revólver calibre 38 que se le entregó, también se le dio un radio de comunicaciones que garantizaba apoyo inmediato, tal y como lo afirmaron testimonios de otros trabajadores que aseguraban que era un lugar seguro y no requería la necesidad de un chaleco antibalas. Un error es que el tribunal concluyó que la demanda no demostró que actuó con la diligencia y los cuidados necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física del trabajador. Pero, de acuerdo con el plan diario, se pudo evidenciar que cumplió con las medidas para evitar los riesgos laborales, suministró a sus trabajadores los elementos de protección necesarios para cumplir con su labor, capacitó al causante y el sitio de trabajo contaba con las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos. De modo que bajo estos hechos presentados en los dos primeros cargos no es culpa de la empleadora. De acuerdo con la legislación colombiana, no existe norma constitucional legal o reglamentaria que imponga en las empresas de seguridad privada, en los casos de vigilancia fija, la obligación de suministrar un chaleco antibalas. Es así que el decreto 356 de 1994, en los artículos 6, 90 y 96, y el decreto 2535 de 1993, en sus artículos 11 y 77, determinan las modalidades para la prestación de servicios de vigilancia y en ningún momento obligan a suministrar los citados elementos de protección. En este caso, el chaleco antibalas. En conclusión, se equivocó el tribunal al dar por demostrado que el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador estuvo dada por el hecho de haberle suministrado un arma de juego y no haberle dotado un chaleco antibalas. También concluimos que son suficientes las razones expuestas en sede de casación para confirmar la sentencia de primer grado y desestimar la apelación de la demandante, dado que no existió culpa patronal de parte de Seguridad Nacional Limitada en los hechos en los que perdió la vida su trabajador Hernando Giraldo. En sede de instancia, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida el 20 de agosto del 2008 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. Segundo, costas como se indicó en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Muchas gracias por su atención.